seguimos con mucho más feeds y voy a contarles un poco lo que está sucediendo en este tremendo evento, porque no solamente estamos acá en el auditorio, sino que hay talleres y charlas que están sucediendo afuera, hay un espacio de coworking. Así que para que se den una idea, en el escenario blanco va a estar el taller sobre estrategias innovadoras para el desarrollo de fondos y en el escenario rosa va a estar el taller sobre ¿qué ves cuando me ves? Construcción de datos personales sin nuestro consentimiento ni conocimiento. Así que para la próxima charla que vamos a tener en este auditorio, vamos a invitar a los speakers y después vamos a presentar muy bien de qué va a ser. Así que quiero que pasen Don Poua, codirector ejecutivo en Democracia en Red; Laura Benvenaste, directora de Red de Emprendedores Sociales de Cono Sur y líder de Tech y Humanity LATAM de Ashoka; Maylén García, directora general de Data Género; y para moderar, Maxi Faktorovich, director de Desarrollo Institucional de Wingu. Si pueden acercarse, por favor. Gracias. Los invito a sentarse, así podemos ir debatiendo. Y esta charla, denominada Impacto de la inteligencia artificial y el Big Data en la innovación social. Qué importante son estas nuevas tecnologías, la data, la ética, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial y qué impacto real está teniendo. Así que muchísimas gracias, los dejo con este panel. Bueno, buenas tardes, ¿no? Sí, ya estamos en buenas tardes. El día se hizo largo, ¿no? Arrancó muy tempranito para mí. Pero bueno, muy contento de tener este excelente panel acompañándome. Va a ser más una suerte de conversatorio, o por lo menos lo vamos a intentar, más que un panel. Pero bueno, la idea un poquito es que podamos tener algunas conversaciones, ¿no? sobre lo que es la inteligencia artificial, principalmente en lo que tiene que ver con la sociedad civil o la sociedad en sí, y ver qué proyectos están sucediendo, qué transformaciones están sucediendo. Y para arrancar este debate, me gustaría empezar con la siguiente reflexión. Hay un filósofo alemán-coreano que se llama Bong Joon-sun, si no lo pronuncié mal, que una de sus premisas, en uno de sus libros, él habla justamente de que a lo largo de la historia de la humanidad se hacen distintas invenciones y cada invención tiene su cara buena y su cara mala, pero indefectiblemente la cara buena termina siendo mejor y hace como lo que sería al progreso de la humanidad, ¿no? Y dice que esto cambió a partir de lo que es la segunda década, ¿no? del siglo XXI, en el periodo donde tuvimos el auge de las redes sociales, que si bien nos ayudó por ahí a comunicarnos de manera más eficiente con otras personas, trajo de por sí muchísimo aislamiento, desinformación, incluso hasta se habla de que provocó genocidios, y habla de esto, de que justamente el balance termina siendo más negativo que positivo a la larga, esta invención que irrumpió en la humanidad en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, para abrir el debate, quería preguntarles acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Que si ya tenemos este precedente, ¿qué nos espera con respecto a la inteligencia artificial? ¿O qué podemos hacer para que no suceda lo mismo que lo que sucedió con las redes? Qué desafiante. A ver, yo trabajo en una organización que encuentra y apoya y financia emprendedores sociales, que son personas que trabajan para resolver una parte de un problema muy grande, que se les ocurren maneras innovadoras y sistémicas de resolver problemas. Y muchos de esos emprendedores sociales, desde hace un tiempo, están trabajando, algunos de ellos, con herramientas de inteligencia artificial. Los desafíos son un montón, son enormes. Fundamentalmente, en lo que más vemos, tenemos la suerte de tener una muestra gigantesca, aproximadamente de 4.000 emprendedores sociales y unos 400 que trabajan en tecnología o con tecnología en el centro de sus innovaciones. Y habrá unos 30 que están explorando herramientas de inteligencia artificial. Y la mayoría de ellos están muy preocupados por qué está pasando con los sesgos, ¿no? Con los sesgos en los sistemas de procesamiento masivo de datos, cómo estos sesgos reproducen
problemáticas que como humanidad ya deberíamos haber resuelto. Esos sesgos se reproducen en un montón de lugares y de aspectos impensados. Por ejemplo, en la industria financiera, en donde los datasets están muchas veces sesgados porque los que cargan los datos, los que generan los sistemas, los que piensan los dispositivos, por lo general son personas que saben bastante poco de sociología, de antropología, de trabajo social. Y entonces estas personas que crean tecnología, cuando la desarrollan, reproducen las maneras que tienen de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, la industria financiera está llena, plagada de estos sesgos. Las industrias de salud están plagadas de estos sesgos, en donde también se reproducen. Muchas veces se usan datos financieros en hospitales y entonces la gente llega a los hospitales y es atendida usando datos que no fueron producidos para lo que van a ser usados. Entonces los emprendedores sociales lo que intentan es mitigar, aplacar, resolver qué está pasando con estas tecnologías exponenciales que van cada vez más rápido y que están siendo usadas para cosas para las que no fueron creadas. Bueno, yo retomando un poco lo que decía Laura, a mí se me ocurre responder como en 3 niveles. El más abajo, el intermedio y el más teórico. Pero en el que plantea Laura en relación a los sesgos, yo vengo de una organización de la sociedad civil que se llama Data Género y que cuando nos juntamos, casi que en un evento así como era una hackathon de datos, y nos encontramos con Iván y con Yasmín, teniendo muchos problemas que el paso previo al desarrollo de la IA son los datos, ¿no? Entonces, el nivel de abajo yo diría, es muy difícil que los desarrollos de IA no tengan sesgos y los datos vienen con problemas, y los datos vienen con un montón de problemas. Entonces, desde Data Género empezamos primero trabajando para mejorar la calidad de los datos y que eso sea un poco la base siempre y la estructura a no perder en el norte de, bueno, no va a haber mejores soluciones con IA si no hay mejores datos. Eso es central. Y eso ahí obviamente también se conecta con esto que ella recién estaba diciendo de los equipos, de la interdisciplinariedad para abordar problemas complejos. Y me lleva al nivel más intermedio, que es difícil que si no se da en otros ámbitos de la vida cierta interdisciplinariedad y cierto contacto con los grupos, todos esos problemas no se reproduzcan en la IA. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo, es más de hacer ciencia y donde encontramos problemas en otros campos disciplinares, aquí se reproducen. Y en el nivel más arriba o más teórico de por ahí problematizar o repensar la IA, hoy justo esta mañana para venir para acá estaba releyendo el libro de Kate Crawford de Atlas of AI, que para mí tiene un prólogo muy bueno, muy disparador, contando esta anécdota que tal vez quienes están acá ya conozcan de el caballo entrenado a principios del siglo por el científico que podía responder cuentas matemáticas y fascinaba al mundo. Y ahí hay algo interesante de cómo durante mucho tiempo hemos tenido este velo de creer que la inteligencia también la tienen otros seres porque es solamente pensamiento lógico, ¿no? Y entonces cuando nos queremos poner específicos hablamos de aprendizajes automáticos y hablamos más de la parte lógico-matemática, y cuando por ahí queremos aplicar el financiamiento, ¿no? Y hablamos de inteligencia artificial y esas cosas, pero lo que dejamos de lado es que la inteligencia es algo más complejo que solamente la parte lógica de los humanos. O sea, sin duda es una parte de nuestro pensamiento, pero ahí, y es donde creo que está el enorme desafío y el problema, y donde empiezan a aparecer los sesgos y todas las otras cuestiones, tiene que ver con que no solo razonamos desde la lógica, sino también desde las emociones, y entonces es donde nos resulta insuficiente o problemática la IA y sus desarrollos. Hola, ¿qué tal? De todos ustedes, ¿quién usa la inteligencia artificial al menos una vez por semana? Levanten la mano. De los que tienen la mano levantada, que mantenganla levantada los que la inteligencia artificial les resuelve algo o por velocidad o por calidad. Todos, es decir, casi no vi mano que bajó. Creo que la IA vino para quedarse, así que eso ya es un hecho. Una de las grandes dilemas que se plantearon hace unos meses apenas es si
¿Quiénes de ustedes, levanten la mano los que tenían la mano levantada? ¿Quiénes usaban IA hace 12 meses, de manera cotidiana, una vez por semana? ¿Y hace 2 años? Creo que el dilema que se resolvió con la irrupción de OpenAI en el mercado es si existía un ecosistema abierto de inteligencias artificiales o quedaba encerrado en pocas compañías. Ese dilema se resolvió con precipitar la salida de ChatGPT, que ahora estamos en versión 4 y pronto viene la versión 5, la versión 3.5 es la que está gratuita. Entonces, una de las maneras creo yo, de tener recaudos frente a la inteligencia artificial es que existe un ecosistema abierto, no que existan 2 o 3 compañías que concentren las inteligencias artificiales, sino que hayan múltiples compañías o múltiples sistemas de inteligencia artificial que estén coexistiendo al mismo tiempo. La coexistencia de muchísimas inteligencias artificiales lo que va a hacer es que haya un crecimiento y una autorregulación en todo el ecosistema. El otro dilema que todavía no está resuelto creo que es el de la regulación o la no regulación. La línea europea va hacia la regulación. El problema que puede tener regulaciones locales frente a un mercado global es que existan competencias geopolíticas, no sé, Estados Unidos o China o el mundo islámico, que tenga una ventaja significativa sobre los demás bloques de poder y a partir de ahí se generen desequilibrios en términos de poder. Si hay una potencia, un bloque político que tiene una ventaja sustancial respecto a la inteligencia artificial, respecto a todos los demás, eso puede generar algún problema. Así que tal vez uno de los puntos a tener cuidado es que haya una regulación o una distribución de la inteligencia artificial lo más homogénea en todo el mundo. Y con esto no digo que no tenga que ser regulada, pero hay que tener cuidado de esas regulaciones si lo que estás haciendo en realidad, en vez de regular, es darle ventaja competitiva a otros y que se desregulen en otro mercado. Lo tercero creo que es constituirnos nosotros como usuarios activos. Creo que la mejor manera de transitar los próximos meses o los próximos años de inteligencia artificial es apoderándonos de la herramienta, tratando de apropiarnos dentro de lo posible de la tecnología y utilizarla para nuestros propios beneficios e intereses, sabiendo que al mismo tiempo le estamos alimentando y ese conocimiento es apropiado por compañías o incluso por clúster de compañías. Bueno, ahí aprovechando ese pie, quería justamente preguntarles de esto. Ahí Laura mencionó un poquito por arriba que eran experiencias de inteligencia artificial que estaban construyendo y por ahí sería interesante conocerlas, ¿no? Saber qué experiencias de inteligencia artificial donde a nosotros como usuarios y usuarias nos ponen otro rol de la construcción de herramientas de inteligencia artificial por fuera de lo que puede ser pura y netamente comercial, ¿no? Sino inteligencia artificial en beneficio de la sociedad. Así que bueno, no sé si alguna quiere comentar alguna experiencia. Tengo de las exitosas y de las no exitosas. ¿Por cuál querés que empiece? Y por la no exitosa, ¿no? Para después que no sea un bajón, ¿no? Bueno, empezamos con lo que no funcionó, pero al mismo tiempo es súper valioso y muy productivo escuchar y muy valiente por parte de los emprendedores sociales que se animan a decir, esto lo probamos y no funcionó. Una de las cosas que más estamos viendo en este ecosistema tan grande que les contaba es el uso de chatbots para proyectos de asistencia. Y este es uno de los peligros que yo identifico como más urgentes y más
peligrosos, valga la redundancia, de usar esto que les decía, tecnología que no fue pensada para cosas que se están usando. Y no solamente se están usando, sino que se están extremando, como poner un chatbot en una organización que trabaja con personas, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica. Y por más que la organización tomó todos los recaudos, incluyó a los destinatarios en las pruebas, hizo todas las iteraciones que necesitaba hacer, anunció que detrás de esa aplicación no había ningún humano, igual las mujeres seguían llegando al chatbot y asumiendo que había una persona humana cuando estaban queriendo respuestas. Y no solamente eso, sino que además llegaban a usar el chatbot de la peor manera que la organización podía imaginarse, que era no para tener información ni como prevención, sino en situaciones de mucha urgencia. Y un error en un chatbot, en una situación de tanta emergencia y de tanta, tan delicada, puede ser letal, ¿no? Puede ser mortal. Así que una de las enseñanzas que nos está dando este ecosistema sobre qué pasa cuando esta tecnología que está tan hype, que está tan como todos queremos hacer cosas con IA, el uso de chatbot es como la más fácil, una de las más superficiales, pero puede ser realmente muy, muy riesgosas, así que me parece que está buenísimo aprender de las cosas que ya están sucediendo en el mundo y que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Las buenas o hago la ronda a correr? Quien quiera seguir y volvemos a las Dale, volvemos a las buenas después. Ok, bueno, nosotras tenemos una experiencia que se llama iMurai, es un software que lo que hace principalmente es, lo pensamos, voy a contar primero cómo lo pensamos y después qué hace. Porque me parece que ahí también está la clave de cómo y para qué queremos usar IA en proyectos sociales. Como le dije, desde Data Género tratamos de generar soluciones a problemas con datos y sobre todo de género. Entonces, y porque una también de las integrantes del equipo trabaja en justicia, veíamos que los poderes judiciales tienen muy bajos niveles de credibilidad en América Latina. Y además de las políticas de datos abiertos y Estado abierto son los que menos han disponibilizado información. Entonces nos hacíamos una pregunta muy sencilla, que era cómo fallan los jueces frente a situaciones de violencia de género. No tenemos la ley, la peleamos, y un montón de trabajo de los feminismos, se llevaron los registros hasta de femicidios, hasta que el Estado se empezó a hacer cargo. ¿Qué pasa ahí? Ni idea, no hay datos, no hay info, nadie sabe qué hacen los jueces, ni cuántos casos llegan a la justicia, ni nada de todo lo que eso ocurre. Ni en Argentina, ni en la mayoría de los países del mundo. Entonces dijimos, bueno, como que siempre la excusa de los poderes judiciales es no tengo ni plata ni personas para hacerlo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo la IA nos puede ayudar en esto? Y ahí nos embarcamos en la tarea con un fondo de armar una solución con IA que hace dos cosas. Primero, anonimiza las sentencias judiciales, porque hay un montón de datos personales, y después, con la sentencia anonimizada, estructura un set de datos para ver ciertos patrones del juzgamiento de la violencia de género y de la violencia de género en sí misma. Entonces, en ese trabajo estuvimos trabajando en los últimos 3 años y del desarrollo, hoy la herramienta está, le quedan algunas cositas, pero va, y la hemos probado en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que es con el que más hemos trabajado, y ahora viene la difícil tarea de expandirlo hacia otros juzgados y otros poderes judiciales. Pero creo que la clave, y un poco retomo en lo que viene en la conversación, es ¿para qué vamos a usar IA? Y yo ahí me planto en que la IA no soluciona las cosas que la máquina las puede hacer más rápido que nosotros, como extraer datos, como resolver un problema lógico que, bueno, implica pensar y no implica poner en riesgo. No predice cosas, por favor, ahí como que se me prenden todas las alarmas. Y no estamos hablando de procesos en donde hay otros factores asociados mucho más complejos, ¿no? Simplemente reduciendo tiempos y haciendo más eficientes procesos que la verdad que necesitamos a las personas solucionando otras cosas y no, por ejemplo, armando un dataset. Hoy Internet más o menos consume el 2% de la energía global, es decir, Internet y todas las cosas conectadas a Internet. Las proyecciones es que vamos a llegar muy rápido al 8% y en 2030 es difícil hacer estos cálculos, pero 10, 15, 20% del consumo energético va a estar asociado a Internet y sobre todo a dos componentes, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Atrás de cada
diálogo con un chat o una generación de imágenes, hay un consumo de procesamiento impresionante y ese procesamiento es abstracto, porque nosotros vemos un monitor que nos devuelve lo que le estamos pidiendo y nos devuelve muy rápido algo que a nosotros nos llevaría mucho esfuerzo. Pero atrás de eso y de esa desmaterialización hay componentes físicos, hay placas y hay centros de procesamiento que generan muchísimo calor. Hace pocas semanas en Chile entonces para estos centros de procesamiento se buscan espacios que tengan dos características, que tengan acceso al agua para refrigerar y que tengan bajas temperaturas. Entonces la zona patagónica o norte de Europa, norte de Asia, son lugares deseables para este tipo de cosas. Aparte de cierta estabilidad política, porque hay información muy sensible en esos centros de procesamiento. En el sur de Chile hace unos días, información que no circuló en casi ningún medio, por lo menos no lo vi en ningún medio ni argentino ni chileno, se hizo el impacto ambiental de uno de nuestros centros de procesamiento de Google y Chile ya está sufriendo hace como 15 años un ciclo de estrés hídrico bastante fuerte, y cuando sacaron los cálculos del consumo de agua que iba a necesitar, de agua potable que iba a necesitar para enfriar nuestros chats, básicamente, se bloqueó eso. Lo que quiero poner en evidencia acá es la correlación entre la capacidad de procesamiento y el impacto ambiental en términos de agua y de electricidad para generar aires acondicionados. Y que tengamos en cuenta que la moneda de intercambio en muy poco tiempo, o lo que va a generar poder en muy poco tiempo, es quien tenga acceso a mayor capacidad de procesamiento de datos, sean esto corporaciones, sean esto países o sean individuos. A partir del acceso a este procesamiento se van a ir generando como aperturas o grandes diferencias. Así que desde el lado de la colapsología, una advertencia es tener en cuenta los impactos ambientales que va a generar esta tecnología y al mismo tiempo el valor que genera esta tecnología, cómo va a ser distribuido, si va a quedar en muy pocos y esta capacidad de procesamiento va a estar para una pequeña elite, sea de países, de corporaciones o de individuos, o ese valor económico de alguna manera va a quedar distribuido. Nada, es un dilema bastante viejo que venimos como humanidad hace varios siglos debatiéndolo, y creo que se va a replantear y se va a reactualizar en las próximas décadas. Súper interesante, como que vuelve al tema del balance, y pienso que bueno que dejé la experiencia buena de Laura para el final, ¿no? Para que comente. Tengo muchas más buenas. Tengo muchas más buenas que no tan buenas, esa es la buena noticia. Y quería traer este caso también por dos cosas. La primera es porque es un caso local, es argentino, y es una experiencia que la lanzó el Ministerio de Economía hace un par de años y se llama RENAVAP. No sé si alguno o alguna lo conoce. Es el Registro Nacional de Barrios Populares. Y esto que traía Maylen, ¿no? Entender para qué. Cuando uno tiene una iniciativa, o se le ocurre una solución o quiere mejorar la que ya tiene, tomarse realmente el tiempo para pensar qué problema tiene que resolver y si es esa la mejor herramienta y si esa es la mejor manera de abordar la solución que quiere escalar. Y a veces eso se da como por obvio, se corre, no porque el tiempo, porque el fondo, porque tengo que ir rápido a eso, y muchas veces caemos en esta movida de implementar soluciones de este tipo de tecnología es muy caro. Entonces, como highlight ahí de quizás tip, es antes de lanzarse a implementar cosas con IA,
tomarse el tiempo, llamar a expertos, consultar con organizaciones. Y en esto me parece importante porque entender para qué sí sirve la inteligencia artificial, como lo que contaba Maylen recién, claramente está muy lejos de lo que contaba yo antes, ¿no? Cosas que necesitan humanos, cosas que son de urgencia, no. Cosas que son datos sistemáticos, que puede hacer que un humano pierde tiempo, que las máquinas lo pueden hacer muchísimo mejor, sí. Y este es un caso así. Este Registro Nacional de Barrios Populares es un registro que hacían humanos caminando por las calles de los barrios tratando de visibilizar barrios fantasmas, que increíblemente hay muchos, digamos, el hecho de que haya barrios o personas que viven en lugares en donde no hay registro de esos barrios trae dos problemas muy grandes. La primera es que no tienen domicilio. Y la segunda es que al no tener domicilio no tienen derecho a reclamar ningún tipo de servicio, ni mejora, ni acceso a un montón de cosas. Entonces, lo que hicieron desde este proyecto, que Juan Manuel Datoli es el coordinador y sigue haciéndolo y está haciendo como un faro de muchas otras iniciativas a nivel regional, es sistematizar esto y hacerlo con IA. Entonces, me parece que ahí dieron un salto de calidad, de cantidad. Y no solo eso, sino que además la mirada de los emprendedores sociales, que para mí son las personas que más entienden a las sociedades y más sensibilidad tienen para comprender los problemas, develan mercados nuevos, porque esta solución que crearon para descubrir barrios que están invisibilizados también puede servir para un montón de otras industrias. Entonces, también mirar estas iniciativas y tratar de generar soluciones que no solamente son deseables, sino que también convienen. Bueno, gracias Lau ahí por traer un poco de ¿Tiramos optimismo. otro caso optimista? Sí. Soy codirector de Democracia en Red, una organización en la que diseñamos e implementamos procesos de participación ciudadana, y en las últimas semanas, meses, estamos entrenando a un agente de IA con el conocimiento que tenemos y solemos ofrecer, y estoy, la verdad, que muy sorprendido. Estamos generando un chatbot que le planteas un problema socioterritorial y te devuelve, la verdad que, insisto, me dedico hace muchos años a esto, de diseñar procesos participativos socioterritoriales, y lo que devuelve es una muy buena primera devolución sobre cómo diseñar un proceso participativo poniendo en conexión, en diálogo, a distintos actores sociales, con ideas de cómo generarlo y demás, a través de un cuestionario que te va haciendo el chat, al que le vas contestando, es decir, vas generando un prompt alrededor de un diálogo que tendrá 25 o 30 preguntas, incluido un pequeño sociograma o mapeo de los actores claves, explicar la normativa, explicar cuál es el conflicto, y te devuelve una primera solución como para abordar el tema, y lo que genera eso es accesibilidad y escalabilidad de cierto conocimiento. Así que nada, cuando veo eso estoy en la parte optimista. Estoy en la parte, claro, por supuesto. Pensando en estos proyectos que tomaron y contando un poco la experiencia, ¿no? ¿Qué dicen, qué piensan que es lo central para que bueno, los presentes acá, todos los que estamos pensando cómo innovar a través de la inteligencia artificial, qué es lo central? O sea, ¿cuál es el eje de la inteligencia artificial en torno a la sociedad civil, al impacto que quiere lograr, a generar un mundo mejor? ¿Cómo podemos pensar esto sin caer en estas trampas de los sesgos, sin caer en estas trampas de las consecuencias no intencionadas que sean más negativas que lo que fueron positivas? ¿Qué dirían que es lo central? Me parece súper difícil sistematizarlo. Creo que parte de lo central tiene que ver con el propósito y estar, pensando primero soluciones reales. O sea, a mí hay algo que me parece que es las soluciones de la política en lo que hace a temas sociales tienen que venir de la política y las personas. La IA no va a solucionarnos problemas de esa índole, y creo que ejemplos sobre malas casos sobran, y para mí el más paradigmático en políticas sociales, queriendo hacer cosas predictivas, es el caso de los Países Bajos hace ya un par de años, que
iban a asignar subsidios a personas que lo necesiten con una IA que supuestamente no tenía ningún sesgo, la vendieron, fue un escándalo, le sacaron subsidios a un montón de personas que lo necesitaban, derivó en una crisis política, tuvo que dimitir todo el gabinete. Y Amnistía Internacional cubrió toda la secuencia. Entonces, ahí lo que me parece central, o lo primero es, la primera red flag es los temas de la política, las personas, por favor. Creo que la IA nos ayuda mucho a quienes trabajamos con la innovación social en esto, en automatizar procesos o en mejorar o eficientizar metodologías. Y la mayoría de los casos de éxito, de hecho, están en esas agendas. Después es el tiempo del diseño. A veces es muy importante darse ese proceso que parece que no se va a acabar nunca, de debatir, de establecer el propósito, de establecer un Gantt realista y bien pensado y no correr atrás de eso. Como se pasa esa etapa, tal vez llevan más tiempo de lo que nos gustaría, pero que es central para que después, cuando uno está en el medio de la implementación, no haya problemas. Y la interdisciplinariedad para mí es central. O sea, mi formación es en sociología y hace muy poquito vengo de estar en Uruguay en una reunión con ingenieros durante 12 horas discutiendo cosas re técnicas, de las cuales obviamente mi comprensión llega hasta un punto y la de ellos de problemas sociales llega a otro, pero que si uno no trabaja mucho en ese vínculo, en el diálogo entre las ciencias, es imposible generar buenas soluciones. Los equipos tienen que ser diversos, tiene que haber de todo en la mesa y eso complejiza la toma de decisiones, pero para mí es clave para llegar a buen puerto. Y no sé, creo que eso me parece, por lo menos de nuestra experiencia, lo central. Y después, bueno, saber que van a ocurrir cosas, que se van a romper, que vas a tener problemas del front, del back, y que hay que buscar soluciones creativas muchas veces a esos procesos. A mí, y esto es algo personal, pero también lo que pensamos desde Ayoka, nos interesa que estas perspectivas sociales con personas sensibles a los problemas y también que se vuelven expertas en tecnología, empiecen a permear dentro de las industrias. Esto que les contaba al principio. Las personas que están hoy creando tecnología, de vuelta, saben bastante poco de los problemas para los que después esa tecnología es usada. Entonces, me parece que es requete importante empezar a llevar este mensaje y no solamente como una evangelización, sino también que los emprendedores sociales se animen y tengan las capacidades para poder sentarles en las mesas de decisión y entender qué necesitan. Lo que está pasando hoy es que los emprendedores llegan a la tecnología de la misma manera que llega cualquiera, ¿no? Y llegan como un parche al final. Y lo que queremos es que estas voces y estas maneras de pensar los problemas estén desde mucho antes, ¿no? Siempre me acuerdo una conversación de un fellow, de un emprendedor social de nuestra red que se sentó con un marketplace muy importante y les dijo una frase célebre que resume un poco esto y es, él trabaja con personas con discapacidad visual y les dijo, ustedes piensan que los ciegos solamente venden, que los ciegos solamente compran, ¿no? Y los ciegos también vendemos, ¿no? Como esta perspectiva como un poco pequeña, ¿no? de qué pueden hacer. Y al principio tampoco tenían incorporada esta idea de que había ciegos que usaban la plataforma para comprar, ¿no? Entonces, todas esas iteraciones son tiempo, es plata, es una imagen pésima para las empresas. Entonces, me parece que empezar a incorporar las voces, las perspectivas, las maneras de entender el mundo de personas que están pensando en cómo usar tecnología para generar soluciones, de vuelta, es lo que decía antes, es necesario, es urgente y hace que esto sea mejor para el mundo y también para abrir mercados y para ampliar derechos. Yo no sé contestar esa pregunta. Sí veo una tendencia que arrancó ya hace bastante, a que vivimos en sociedades cada vez más veloces, cada vez más complejas, cada vez más interdependientes. En ese escenario, la automatización de decisiones, que es un poco lo que planteaban antes, es algo riesgoso. La inteligencia artificial ya entró de lleno en los sistemas de defensa y ya en breve en los sistemas de ataque, es decir, caza, bombarderos,
manejados por inteligencia artificial autónoma, sistemas de escudos antimisiles manejados por inteligencia artificial. Eso ya sucede. Y me parece que como ciudadanos tendremos que empezar a generar anticuerpos para entender cómo convivir con interacciones donde no sabemos si eso es humano, si no es humano, si ese producto fue generado de manera automatizada, si esa película responde a un algoritmo y a datos que interaccionamos o hubo un creador que lo hizo, si ese texto fue concebido por una persona o por un grupo de personas o es una respuesta automática a distintos sensores que tengo. Solo sé que hay decenas de novelas de ciencia ficción que arrancan ahí y no mucho más. Perfecto. Esperemos que no terminen mal, ¿no? Esa novela de ciencia ficción. Creo que tenemos tiempo para una pregunta, ¿no? A ver, ahí al fondo si me hacen alguna seña de tenemos tiempo. Perfecto. ¿Se animan a preguntas del público o a lo impredecible de lo humano? Claro, claro. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, espera que... Ahí va, señor. Bueno, buenas. Venimos de todo el día escuchando varias cosas de inteligencia artificial. Yo vine desde la mañana a escuchar y cuando escuchamos a personas que venían de Microsoft o de Google, era muy positivo el enfoque de la inteligencia artificial y siempre era todo como color de rosa. Cuando escuchamos a los chicos del Gato y la Caja hablando sobre la cuestión de los robots y los humanos y esta cuestión que decía Mailén, como los problemas políticos, dejárselo a las personas. Yo veo que en algún momento esto va a seguir y esto que estaba diciendo Don de una inteligencia artificial que te tire como para resolver un problema que va de lo social, es un poco lo que estabas explicando vos de este chat que están armando, es si seguimos en una dinámica del mundo que vivimos hoy, que es concentración de riqueza y de empresas maximizando beneficios, ¿en qué lugar es posible esta revolución positiva hacia un mundo donde la inteligencia artificial nos facilita la vida a todos? Estás asumiendo algo que nadie dijo acá igual. No, o sea, yo no creo que sea así. Creo que es un futuro bastante pesimista, el que por lo menos desde mi perspectiva veo, aún trabajando con gente que usa tecnología, pero la mayoría de los proyectos que se usan es para mitigar, para solucionar los problemas que la misma tecnología causó. Entonces, la verdad que disiento a priori con los completamente optimistas. Tengo una visión bastante más moderada, aunque, por ejemplo, cuando aparecen nuevas tecnologías, como fue hace unos años, bastante años, Web3, me ilusionó un montón también. Y siempre quiero creer que hay algo bueno por detrás de eso. Pero te cuento un caso muy cortito de algo que, por ejemplo, me parece que es esperanzador. Y es un proyecto que están haciendo un grupo de emprendedores sociales de España, de Fellows de España, donde la particularidad que tienen es que ninguno de ellos están empujando su agenda personal, sino que están pensando un proyecto entre varios. Y lo que tiene eso de potente, y que creo que debiéramos empezar a pensar esto mucho más seriamente, porque nos estamos enfrentando a gigantes poderosos, superpoderosos que van a tener cada vez más poder. Y ellos armaron un proyecto liderado por una fellow española que se llama Elena Puig, y su organización es Build Up, se las tiro para que la puedan seguir. Ellos lo que hicieron es traspolar esta idea de créditos de carbono a una idea de cómo luchar contra la polarización en las plataformas. Entonces dijeron, ¿qué pasa si creamos esta idea de huella de carbono traspolada a las plataformas? Entonces empezaron a pensar cómo sería esta huella de polarización, ¿no?, dentro de las plataformas, y juntos, algo que no puede hacer ningún emprendedor social solo y que solo pueden hacer juntos, es armar como una coalición para pelear contra estas grandes empresas y ponerles un impuesto a la polarización que generan en línea.
Siempre es pelear un poco contra lo que está pasando y tratar de mitigar ese daño, pero en ese camino aparecen un montón de cosas buenas y de cosas nuevas y de cosas que van descubriéndose, que ni tienen que ser todas malas ni todas buenas, pero creo que en ese encuentro y en pensar nuevas capas, donde no es la agenda de ninguno y es la agenda de todos, pueden aparecer cosas muy, muy optimistas. Ok, bueno, yo sí, me cuesta tomar perspectiva, o sea, digo, establecer una posición. Yo tampoco veo tan claro un futuro muy augurioso, tampoco voy a ser tan pesimista. Creo que hay un escenario claro de oportunidades en una batalla que a priori ahora las empresas la van ganando y que me parece que se enmarca en algo muy global, que es una gran transformación del capitalismo, con un gran poder por parte del sector que lidera este proceso de nueva acumulación del capital, que es la tecnología y por ende las empresas, y con un poder que hasta ahora ninguna industria había tenido desde el surgimiento del Estado-Nación, que es más o menos el mismo que el del capitalismo, y que todo esto ha tensionado un montón y por algo también las democracias están en conflicto y hasta a veces pareciera que China hace el contrapunto con... Digo, la guerra geopolítica es brutal, hay un conflicto del sistema económico, de la forma de la acumulación de la riqueza y de los modelos de democracia y administración del Estado. Eso está ocurriendo y ahí para mí, porque perdón, me sale la docente adentro, hay un librito muy bueno de Chantal Mouffe que escribió en la pandemia, que es recortito, tiene como 60 páginas, que sintetiza con mucha brillantez este proceso. Y ahí que veo, o sea, ¿qué oportunidades podemos tener lo que no estamos adentro de Microsoft y demás empresas? Para mí son dos límites a este proceso. Uno es el ambiental, porque claramente hay muchos desarrollos de IA que no alcanza el agua, no alcanzan los minerales raros. Y me parece que dos buenas también académicas que hablan de eso y activistas en lo local, está Paz Peña en Chile, que viene haciendo un montón de investigaciones y que les recomiendo sus lecturas, o Kate Crawford en Atlas of AI, porque habla mucho, por ejemplo, hay un capítulo sobre los límites y los problemas con los minerales, con la minería, incluso eso, cómo hay un montón de mineras financiando inestabilidad política en determinados países, porque ahí hay más rédito para la extracción de minerales raros que los enormes costos ambientales hace que en países con democracias más sólidas no se puedan extraer. Bueno, o sea, ahí hay un problema. Y el otro, creo que sí, es el de las sociedades, o la parte en la que como, digo eso, desde el emprendedurismo social, desde el activismo de la sociedad en su conjunto, se logren organizar respuestas políticas y sociales a este nuevo modelo, siendo que es un modelo que está muy claro quién está dentro y quién está afuera y que la barrera es cada vez mayor. Pero el escenario es muy abierto y es muy incierto. Me parece que creo que la clave es, no sé, alentar los procesos y las perspectivas críticas en esto, y no es ni full pesimismo ni la IA nos va a salvar a todos y todas, pues está claro que salva a algunos. Otro muy buen concepto, y con esto cierro, es un libro que se llama Privilege Hazard, o sea, el riesgo del privilegio. Y es un concepto que idearon Catherine D'Ignazio y Lauren Klein en un libro en el que hablan de que las personas que diseñan tecnología y son súper privilegiadas no son conscientes de sus privilegios, entonces no los ven. Entonces, de repente, bueno, cuando aparecen estos casos de IA que se olvidaron del 80% de la población que no son los varones blancos ricos, y es como, no nos dimos cuenta. Y no, claro, porque en tu equipo eran todos tech bro iguales, entonces no te ibas a dar cuenta. Y ellas lo llaman o lo nombran como riesgo del privilegio. Y creo que eso es clave. Nada, con esto termino. ¿Tenemos tiempo de una pregunta? No veo las señas del fondo. Bueno, una pregunta muy rápida, una sola. Pregunta y respuesta si no nos quedamos con las ganas. Hola, gracias. Soy auditora de sistemas y lo que me genera la duda es el ambiente privado siempre está por delante de la regulación. Si algo se implementa lo tienen que incorporar porque tienen compliance, tienen inversores, etc. En el sector social, ¿cómo
sugieren o cómo están viendo que las organizaciones también hacen uso y provecho de profesionales que auditen la inteligencia artificial, que estén actualizados con las normas ISO, con la norma europea, todo lo que viene como regulación que también impacta a las organizaciones sociales y hasta puede prevenir de que puedan conseguir grandes capitales porque hay gente que no pone plata si no está la norma o el sello o el compliance, ¿no es cierto? Entonces no sé si hay algo en ese tema que puedan comentarme. Gracias. No, lo único que me sale decir que esas son restricciones para que las corporaciones no se pasen de la línea. Nosotros estamos del otro lado, en el otro hemisferio. Nos podríamos seguir poniendo más restricciones y más, pero ya bastante cuesta arriba tenemos como para encima ponernos una norma ISO que lo único que hace es que un consultor tenga más dinero y no impacta en nada que tengamos una norma ISO o no, porque sería inaplicable en la realidad, por lo menos de las organizaciones sociales que estamos aquí, por lo menos en Latinoamérica. Bueno, hagamos una pregunta más. ¿No? Soy tan fácil como moderador. Muchas gracias. No, mi duda va, porque no lo escuché hoy en todo el día y por ahí en algún lado sí lo hablaron, pero no sé si lo tienen presente las organizaciones que financian o las otras organizaciones como Democracia en Red, tan importante, a los desarrollos que están hechos con open source, ¿no? Los desarrollos de software libre, los que usan modelos que son abiertos o modelos que uno puede tener bajo su control, modelos más chicos que podés tener en una infraestructura propia o algo así, y eso ligado a la responsabilidad también individual que tenemos, ¿no? Porque nos planteamos problemas con enemigos gigantes que no podemos resolver acá cómo, pero sí podemos plantearnos cómo dejar de usar Google y usar otras herramientas libres, por ejemplo, ¿no? Eso llevado a este tema del que estamos hablando, si tienen una opinión o algún comentario. Te hago una nota muy veloz. No sé si termino de entender tu pregunta, pero definitivamente todas las herramientas y tecnologías que desarrollamos son de código abierto. También el conocimiento no codificado, sino el conocimiento social, también tratamos de codificarlo y que sea de libre disponibilidad. Recordemos que OpenAI fue la concepción que tuvo Elon Musk para contrabalancear el avance que tenía Meta y Google con la inteligencia artificial. Entonces decidió construir un consorcio con dos características o tres características principales: que acelerara la construcción de un ecosistema para que no estuviese concentrada esa tecnología; segundo, que fuera una fundación y no que tuviera una mirada de capitalista y para generar ganancia; y la tercera, que fuera de código abierto, por eso se llama OpenAI. En una discusión política que sucedió el año pasado, el anteaño, lo sacaron a Elon Musk del board de OpenAI, y la unidad, que era una pequeña unidad, que era el laboratorio que generaba ingresos financiado por Microsoft, terminó comiendo todo OpenAI, entonces se volvió capitalista. Dejó de ser abierta, es decir, la discusión podrían ahora cambiar, hubo una discusión ahí interesante en Twitter, dicen por lo menos cambiarle el nombre y que se llame Close AI. Dejó de ser abierta. Definitivamente que las tecnologías sean abiertas simplificaría muchísimo todo esto y daría posibilidad a que nos autorregulemos y entendamos la tecnología, etcétera. Sí. Una cosa, perdón, entonces el chat que ustedes están desarrollando no es con ChatGPT. No, sino el es chat, con... no. El chat que estamos desarrollando sí está hecho en base a tecnologías cerradas, pero lo vamos a dejar disponible. Yo no sé lo que está pasando del otro lado, es una caja negra. Si esa es la pregunta, sí, es una caja negra que lo vamos a... Que se alimenta, ¿no? Que se sigue alimentando. Que estamos nutriendo, entonces entendemos ese doble juego y nada, te diría que eso forma parte del lab o del playroom de la organización.
Sí, bueno, en nuestro caso fue central. Además, ni hablar que trabajamos con la justicia. O sea, el juez nos mataba si hacíamos algo de todo eso. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer incluso fue, o sea, que lo hizo el juzgado, fue inventar resoluciones con nombres falsos, o sea, todos datos personales falsos para entrenar a los etiquetadores y hacer todo ese proceso. Entrenamos todo en servidores locales, lo cual demoró mucho más el proyecto, lo encarece mucho más, pero era muy central para nosotras. Por la calidad y por la sensibilidad de los datos con los que íbamos a trabajar, así que eso está, y después está GitHub, si querés entrar, paso el chivo, pero digo, en iMurai está todo Lo hicimos bien. nosotros el día 2 del anterior a iMurai. Bueno, Conozco. es que, perfecto. O sea, todo ese proceso, y de hecho lo que estamos haciendo ahora, y por ahí se enlaza un poco con la pregunta anterior, y se me acaba de prender la lamparita porque lo nombro de otra manera, es, estamos laburando con la UBA, porque nosotras estamos en una materia de la facultad para que nos dé un aval de certificación ética de la IA, viendo y mostrando el ejercicio de todas estas buenas prácticas. Y hace muy poquito en Uruguay, en esta reunión que les decía que habíamos muchos ingenieros y algunos de ciencias sociales, éramos 3 países discutiendo lo mismo, porque también estábamos trabajando con datos sensibles, era sobre el pasado reciente, o sea, archivos de las dictaduras. Y estaba muy claro en la discusión y en cada uno de los países quién era, bueno, bárbaro, pero podemos hacerlo con una empresa, y los otros países que estábamos como, de ninguna manera, esto se entrena en servidores locales, hay 25 recaudos con los datos, o sea, pensar esos procesos. Creo que es clave hacer eso, también es clave saber que los resultados van a ser más lentos, que seguramente el margen de error va a ser mayor. Eso pasa y tampoco hay que tenerle miedo, sobre todo cuando estamos generando IA de nuevo, que es la que por lo menos yo pienso que podemos hacer, que es para automatizar procesos. Pero sí, es un problema y es algo que elaboramos mucho. Voy a tener que terminar este panel. No sé, Gracias. Lau, si querías acotar algo. No, solamente decirles que estamos trabajando desde hace unos meses armando una comunidad de emprendedores sociales que usan IA y que también incorpora un recorrido de aprendizaje para todas las personas que tengan proyectos de impacto social y que quieran aprender. Estamos súper abiertos para poder que conozcan gente que está en la misma, que aprendan contenidos, que se vinculen con empresas que están trabajando en temas asociados a sus soluciones. Así que nada, solamente para no generar la angustia sin alguna respuesta para poder aprender. Siempre positiva, Lau. Súper veloz. Estaré ahí dando vueltas. Si a alguien le quedó alguna pregunta y tiene ganas, la seguimos abajo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Laura, Mailén, Powa. Hermoso este panel. Un fuerte aplauso.